Bueno, en nuestro programa está en la guía y en el cronograma de actividades ver el Ministerio Público, sus atribuciones y su fundamento legal. Entonces dice que el Ministerio Público, previo a las reformas constitucionales que regularon su funcionamiento, se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación, conforme al decreto 512. La ley orgánica del Ministerio Público, su decreto es 40-94, pero esta entró en vigencia el 3 de mayo de 1994. Antes de esta ley orgánica del Ministerio Público estaba la ley orgánica del Ministerio Público, decreto 512, pero en el 25 se hizo otra reforma, el decreto 25-97. ¿Por qué? Porque el decreto 512 se quedó nada más como la Procuraduría General de la Nación, no porque aquí incluía Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Este decreto 512 fue decretado el 25 de mayo de 1948. El presidente era Juan José Arévalo Bermejo. Entonces estaba unido tanto la Procuraduría como el Ministerio Público, pero se hizo una reforma a este decreto 512 el 9 de abril de 1997, en el cual decía en su artículo 1, salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaría y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione el Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Entonces se le hizo esta reforma al decreto 512, pero este 512 regula lo que es la Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué dice que es aquí es donde está el Procurador General de la Nación? ¿Y cuál es lo que vela o cuáles son las funciones del Procurador General de la Nación? Vamos al artículo 252 de la Constitución. No sé si tienen su Constitución ahí a la mano en el artículo 252. Si Jacqueline le puede dar lectura a ese artículo. ¿Cuál artículo me dijo, licenciada? 252 de la Constitución. Bueno. Artículos 152, me dijo. 252, donde dice Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultaría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones
y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes de que siga yo con la explicación y para que me entiendan y no esté yo hablando y tal vez ustedes no están captando, ¿qué es la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué han oído sobre la Procuraduría? Que es el representante legal, se podría decir, del país. ¿En qué casos? Si no sabe, no hay problema, Madeline, porque aquí estamos para aprender, no para que usted venga y me diga todo, que me va a hacer una oradora aquí diciéndome las cosas, no, sino que si no sabe, solo no sé, lo explico. Como el abogado del Estado, digo yo. El abogado del Estado. Vale. Miren, pues, yo sé que ustedes están empezando a comprar sus leyes. Me gustaría que anotaran el decreto 512 y lo compraran, porque aquí están las funciones del Procurador General o de la Procuraduría General de la Nación. La función, o sea, es el representante legal del Estado. ¿Por qué? Porque es, como dice el profe, como abogado. ¿Abogado en qué? En defensa. ¿En defensa de qué? Representa provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras estos no tengan personeros legítimos conforme el Código Civil y demás leyes. O sea, yo no sé si ustedes han visto aquí en el área urbana o en las aldeas, a veces andan de la PGN, Procuraduría General de la Nación. Tal vez andan buscando a una mamá, que hubo una denuncia que mientras ella es alcohólica, tiene abandonados a los hijos, no les da de comer. Entonces, la PGN en representación del Estado como un órgano consultor, asesoría y de protección, representa la protección de los menores de edad a través del Estado. Él viene y recoge a los menores, se los lleva para un hogar seguro, mientras se averigua qué va a pasar con la madre, si va a un centro de rehabilitación, si consigue un trabajo para que después ella compruebe que sí va a poder cuidar a sus hijos, que dejó el vicio, que tiene un trabajo para que el Estado se los regrese nuevamente. Esa es la función de la Procuraduría General de la Nación y está en el decreto 512. Era una parte del Ministerio Público. El Ministerio Público estaba incluido en este pequeño ley hasta que se hizo su nueva ley orgánica, que es el decreto 4094. Miren, leemos que su base fundamental es el artículo 252 de la Constitución. En la ley orgánica que dice aquí mismo y que menciona este artículo, dice que el Procurador General y sus suplentes serán nombrados por el Congreso. Durarán en sus funciones 4 años. Coincide con el periodo judicial. Ambos deberán de tener las calidades que requiere para ser magistrado de la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público funcionará por medio de las siguientes secciones, o sea, la Procuraduría. Tendrá primero Procuraduría, Fiscalía y Consultoría. Aquí en los departamentos son procuradurías. Está la Procuraduría ahí en el departamento de Jalapa, que supervisa los 7 municipios que pertenecen al departamento, quienes son representantes del Estado para proteger los intereses de los menores, no solo de los menores, y que también dice que ejercen la personería de la nación conforme a lo dispone el artículo 13. ¿Y qué es la personería de la nación?
Dice representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que fuere parte, de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos. En jurisdicción voluntaria, ustedes, cuando ya lleven derecho notariado, no sé si 2 o 3, les van a dar jurisdicción voluntaria. Entonces, ahí van a escuchar mucho la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque ella actúa en parte de los juicios cuando afectan a menores de edad. Están representando al menor dentro del proceso judicial que se lleva, y ahí representan la personería del Estado. Y si ustedes miren, como hemos estado viendo, la administración, cómo está organizado el Ejecutivo a través de su ministerio, la Procuraduría también forma parte del Ejecutivo, como en representación de representar a los incapaces, a los ausentes, al Estado, porque no va a ir el presidente a estar en ese juicio. Tiene que estar una institución que represente y proteja los intereses del Estado. No sé si quedamos bien ahí, si tienen alguna duda y les quedó claro. La Procuraduría no está entre el cronograma de actividades, pero es parte del Ministerio Público. Por eso se las hago mención, porque inclusive aquí está el decreto 512, que es la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, y su base legal y fundamental en el artículo 512. Ahora empezamos con lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes con responsabilidad, ética, objetividad, imparcialidad, a fin de coadyuvar a la aplicación de justicia pronta y cumplida con el Congreso de la República. Es aquella institución creada por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, es auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia del país. Además, cuenta con funciones autónomas cuyo objetivo es velar por el estricto cumplimiento de las normas del país. Nancy, leamos la base fundamental del Ministerio Público en la Constitución, el cual es el artículo 251. Artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de los candidatos se requiere el voto de por lo menos 2/3 partes de los miembros de la comisión en las votaciones, tanto como para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos. No se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, para remover la causa justificada debidamente establecida.
Y donde dice Ministerio Público en la Constitución, colóquenle con lápiz o como ustedes quieran otro fundamento legal. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí el fundamento legal lo tengo el artículo 251 de la Constitución. Vamos a poner también el artículo 1 de su ley orgánica. Si lo lee Claudia, tienen la ley del Ministerio Público, ¿verdad? Lisa, buenas noches. Buenas noches. Sí. Va, pero permítame, coloquen en este artículo de la Constitución, artículo 8, Código Procesal Penal. No sé si tienen el Código Procesal Penal a la mano, pero si no, escuchen. Principio, artículo 8, independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal, la investigación de los delitos en forma determinada en este código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o subordinado respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley le concede a los tribunales de justicia. Este es otro fundamento en el Código Procesal donde están los principios básicos y las garantías penales. Es aquí donde se empieza ya quién es el ente acusador, y aquí el principio acusatorio está con el Ministerio Público, porque ustedes acuérdense que las denuncias se hacen a través del Ministerio Público. Ya vamos a ver las fiscalías. Por ejemplo, se hace una denuncia en la Fiscalía de la Mujer por maltrato. El problema es que a veces las mujeres ese día llegan golpeadas, llevan imágenes, llevan todo, forman el expediente para la denuncia. Dentro de un par de meses o a los 15 o 22 días, esta mujer quiere ir a retirar la denuncia. Definitivamente ya no se puede. Ya no se puede, ¿por qué? Porque el Ministerio Público actúa de oficio. Ya no hay necesidad, ya no se puede ir a retirar la demanda, aunque la mujer quiera, llore y diga, el Ministerio Público actúa como ente acusador porque es un auxiliar de la administración pública que pertenece también parte al Ejecutivo, porque ¿quién lo nombra de una nómina de seis candidatos? El presidente de la República. ¿Para qué? Para que ejecute la ejecución penal, promueva la persecución penal del delito, investiga, entonces velando por el estricto cumplimiento de las leyes. Definitivamente antes de presentar, hay denuncias que se pueden sobreseer o delitos que se pueden ya no perseguir, se termina, llega, se retira la denuncia, pero en casos de violencia intrafamiliar y especialmente con la mujer, hay delitos que se siguen y peor, también violaciones se siguen de oficio por parte del Ministerio Público. Va, entonces yo ya leí, si se dan cuenta, no está el fundamento legal de lo que les he leído. ¿Por qué? Porque espero que compartan conmigo también de que para que nos han dicho que la asistencia es muy importante en cada clase. Es importante que el alumno esté pendiente porque el interesado es el alumno. Entonces, el 14 de febrero inician los exámenes. El examen no sé todavía cómo lo voy a redactar, pero es parte de las clases que damos, de las explicaciones que se dan en clase. Entonces, por ejemplo, aquí no hay el fundamento legal que les acabo de leer del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que estar al pendiente de la clase, estar al pendiente de aprender. Tampoco está lo que les dije de la Procuraduría General de la Nación. Entonces tampoco quiero que después
me salgan con que eso no lo puso en la diapositiva, eso no lo dio. Claro, yo lo di en clase y está grabada la clase. Entonces, esa es parte de la evidencia de los contenidos que se dan para que después el alumno no pueda y venga a decir que no se le dio lo que se le vino en el contenido del examen. Vamos con el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Léalo, Claudia. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público. Siga leyendo, Claudia. Artículo 2, naturaleza. No, ahí tengo yo artículo 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas. No, Linda, yo solo hasta ahí lo tengo. Pero no tiene el de qué número de decreto es el de usted. La Ley Orgánica del Ministerio Público es el 40-94. O en PDF la tiene. Sí, en PDF porque yo no la mandé a pedir porque creí que la tenía, pero no, Linda. Va. Profe, usted tiene la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sí. Léalo. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esta función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. A ese artículo también colóquenle artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice que el Ministerio Público tiene asesorías técnicas y jurídicas, y dice que la asesoría técnica son las encargadas de emitir opinión en lo relativo a las distintas disciplinas de la ciencia y de la técnica. Esta tiene gran importancia dentro de la administración pública, pues dentro de las actividades que desarrolla la misma se encuentran la mayoría de disciplinas, tanto técnicas como científica en general. ¿En qué significa esta asesoría técnica? Que el Ministerio Público tiene que estar dándoles constantes capacitaciones a sus fiscales, a cada una de las fiscalías que están, que vamos a ver cómo está estructurado el Ministerio Público, actualizándolos en todas las actividades que van a desarrollar. Esa es una asesoría técnica. ¿Por qué? Porque acuérdense que es el ente encargado de la investigación de delitos y de la persecución penal. Entonces no se puede equivocar porque es parte, es querellante adhesivo, es parte acusadora frente a un juicio. Entonces no puede equivocarse y tiene que estar en constantes capacitaciones, actualizados día con día cada uno de sus fiscales. Esa es la asesoría técnica. Y la asesoría jurídica, como ya se explicó, se refiere a asesorar, aconsejar al funcionario público ejecutivo en cuanto a aspectos legales y aplicación de leyes y reglamentos en los expedientes, en donde debe de haber una decisión, un acto o una resolución administrativa. Se desarrolla a través del dictamen, dependiendo de la clase que sea. Hay obligatorio, facultativo y vinculante. Entonces, como ya explicamos que la Procuraduría es parte del Ministerio Público, les voy a poner, por ejemplo, el dictamen obligatorio.
Dice que el dictamen obligatorio, la ley obliga a que el administrador requiera el dictamen, pero no obliga que la decisión que se tome obligadamente en el contenido del mismo. Ejemplo, antes de resolver un recurso administrativo, la ley obliga a dar audiencia al Ministerio Público, pero no es determinante la resolución final del dictamen. ¿Qué quiere decir? Que en algún dado caso el Ministerio Público solicite por ejemplo, a la Procuraduría un dictamen que ella vaya a revisar en qué condiciones vive, el ejemplo que les estaba poniendo de que hubo denuncia, que una madre es alcohólica, tiene en total abandono a los menores, antes de fallar en cualquier sentencia o estar debidamente seguros, este es un dictamen obligatorio que solicitan donde ella exponga las condiciones, cómo vive la mamá, si era cierto que era alcohólica. Entonces, este es un dictamen obligatorio porque la ley lo está solicitando. En cambio, el facultativo, dice que el facultativo es aquel en el cual el administrador queda en libertad de pedirlo. La ley no obliga y no se dará la resolución final. La palabra lo dice, obligatorio. El facultativo puede ser que se solicite ese dictamen a la Procuraduría, pero puede ser opcional. No es que definitivamente lo estén mandando, no. Queda en libertad de la parte si lo solicita o no. Y el vinculante, dice que la ley obliga a pedir el dictamen al órgano consultivo y que se base la resolución en actos administrativos. En el dictamen no existen en Guatemala. Los que más es obligatorio y facultativo, pero el vinculante se da mucho en los procesos de jurisdicción voluntaria, especialmente en casos de menores y cuando la Procuraduría tiene que intervenir. Entonces, en ese sí muchos dice en los escritos que ustedes van a ver en la jurisdicción voluntaria, no es vinculante, no es ni obligatorio ni facultativo, porque en Guatemala no existe, pero sí es necesario que se tome en cuenta y no en base a ese dictamen se va a dar o no una respuesta y tampoco cada uno de estos dictámenes va a influir en la sentencia en que se pueda dar. Y por eso son estos tres tipos. Obligatorio, que como lo dice, está plasmado en una ley, se tiene que solicitar, pero no así va a influir en la resolución. El facultativo le da la libertad o no de solicitarlo y el vinculante no está plasmado en Guatemala, pero también puede exigirlo al órgano consultivo, a la entidad, a cualquier institución que necesite que se emita un dictamen para tener mejor claridad de la situación, pero esto no quiere decir que vaya a influir en las sentencias. Integración del Ministerio Público. Se integra por distintos órganos, siendo los mismos los que a continuación se indica. El Fiscal General de la República, el Consejo del Ministerio Público, los fiscales de distrito, los fiscales de sección, agentes fiscales, auxiliares fiscales. El Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República es el jefe del Ministerio Público y es a quien le corresponde la acción penal pública de la nación. Debido a ello puede determinar que el Ministerio Público existe en nuestra sociedad guatemalteca. No es únicamente una fiscalía,
Ya se encarga del ejercicio y de la investigación de la debida persecución penal. No sé si han escuchado en noticias, pero este año se tiene que nombrar al nuevo fiscal general de la República. Y esto se hace a través, se tiene que formar una ley de comisión de postulación. También anoten este decreto, la ley de comisión de postulación. Sería bueno que la compren para que se vaya entendiendo mejor cómo es el procedimiento que se hace para nombrar al fiscal general de la nación. Esta comisión la forma el Congreso de la República. ¿Y por qué entes? ¿Por quiénes ustedes se imaginan que tienen que estar formada esta comisión de postulación? ¿Cómo se llama esa ley que dijo, Lee? Es el decreto 19-2009 y es la ley de comisiones de postulación. Decreto 19-2009. Ahora la pregunta es, ¿por quiénes creen que se va a formar esta comisión? ¿Quién es parte? ¿Quiénes son los estudiosos del derecho? Ustedes próximamente abogados y notarios. Estos lo conforman todos los abogados y notarios, pero vamos a ver cómo está integrada la ley de postulación, la comisión de postulación. Dice que esta ley nada más y se forma nada más para hacer las comisiones para diferentes órganos. Por ejemplo, dice, la presente ley tiene por objeto desarrollar las normas constitucionales relativas a las comisiones de postulación, con el propósito de regular y establecer mecanismos y procedimientos objetivos y concretos en cuanto a la selección de nómina de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para el Estado de Guatemala, tales como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, Contralor General de Cuentas, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos. O sea que para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, al Contralor, al Fiscal del Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos, se tiene que integrar esta comisión. Pero además de eso puede ser, dice, de otras instituciones, como por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el director del Instituto de la Defensa Penal, la dirección de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos también se tienen que formar una comisión de postulación. Ahora bien, la convocatoria la hace el Congreso de la República, o sea que el Congreso de la República integra el Congreso de la República deberá de convocar a integrar las comisiones de postulación del funcionario que deban ser electos dentro del plazo que la ley especifica y determina, a falta de esta, con 4 meses de anticipación. Por eso ya están empezando a formar las comisiones de postulación, porque sí, tienen que ser con 4 meses de anticipación. ¿Quiénes la forman? Por ejemplo, aquí, en el caso del fiscal del Ministerio Público, los colegios profesionales responsables de elegir a sus representantes. Aquí sería el Colegio de Abogados y Notarios, dentro del plazo de 10 días posteriores. ¿Cuáles serán los requisitos? Ser guatemalteco, ser colegiado activo, tener por lo menos 5 años en ejercicio de la
de la profesión. Entonces, esta comisión se tendrá que empezar ya a formar. El Congreso la tendrá que empezar a formar. ¿Y por quiénes está integrada? Por todos los colegios profesionales, por el Colegio de Abogados y Notarios, por el Tribunal de Honor, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los encargados y forman parte de la comisión de postulación para el fiscal general de la República. Pero cuando sea del Contralor, tienen que ser los profesionales, especialmente los de auditoría. El Colegio Profesional de Auditores es el que se reúne. En el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, parte del Congreso y también parte del Colegio de Abogados y Notarios. Vamos al artículo 10 de la Ley del Ministerio Público. Madeline, ¿tiene usted la Ley del Ministerio Público? Sí. Vale. Lea el artículo 10. Artículo 10, fiscal general. El fiscal general de la República es el jefe del Ministerio Público y es responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. Ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público por sí mismo o por medio de los órganos de la institución. Ayúdeme a leer esta diapositiva también, Madel. Requisitos para ser fiscal general de la República. Requisitos para ser fiscal general de la República, siendo los mismos los siguientes. A, ser abogado colegiado activo. B, contar con iguales calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. C, ser guatemalteco de origen. D, ser de reconocida honorabilidad. E, encontrarse en el goce de sus derechos como ciudadano. F, ser mayor de 4 años de edad. G, haber desempeñado como magistrado de la Corte de Apelaciones un periodo en su totalidad o de aquellos tribunales colegiados que cuenten con igual calidad, o bien haber ejercido anteriormente la profesión de abogado por un término mínimo de 10 años. Gracias. El nombramiento del fiscal general de la República. En Guatemala, el fiscal general de la República tiene que ser nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, los cuales son propuestos mediante una comisión de postulación. Esta comisión de postulación está integrada, artículo 12 del Ministerio Público dice, presidente de la Corte Suprema de Justicia, decanos de distintas facultades de Derechos o Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Guatemala, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esa es la comisión de postulación que va a nombrar al fiscal general, pero hacen la convocatoria. Llegan 100 expedientes de abogados. De esos 100, la comisión se tiene que sentar a revisar cada uno de los expedientes y hacen una votación. Y eligen de esos 100 expedientes solo 6. Y de esos 6, quien lo elige es el presidente de la República. Por ejemplo, aquí dice que los decanos de las distintas facultades de Derecho entran la Mariano Galvez, la Marroquín, la del Valle, todas las universidades que tengan ciencias jurídicas y sociales. A veces solo se nombran universidades, nada más que hayan facultades de derecho para poder integrar esta nómina de comisión de postulación, para nombrar ellos un subcandidato, para tener ellos poder en estar eligiendo dentro de todos los expedientes que se presentan, escoger a ellos. Entonces, esa es otra de los que tienen las universidades,
que no solo lo hacen para que el estudiante sea abogado y notario, llevan un doble objetivo también, formar parte de la comisión de postulación para nombrar a los fiscales generales, pero de esa nómina. ¿Por qué? Porque al final quien lo elige es el presidente de la República. Nos contaba un caso hace 4 años, el doctor Andrino, que fue nuestro maestro en la maestría. Él presentó papelería para ser ser fiscal del Ministerio Público. De la nómina de 80 candidatos que había, quedó en la nómina de 10. O sea, entró en la nómina de 10. Pero él mismo nos contaba que en la comisión de postulación o la comisión que tenían y la conformaban varios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor del colegio, habían ciertos conocidos de él que no le convenía que él entrara en la nómina de 6 candidatos para ser nombrado del presidente. ¿Y qué pasó? Decía, y le dieron su calificación, porque los califican de 1 a 100, y él tenía 90 puntos en su calificación, y no lo pasaron en la nómina de los 6 candidatos por lo mismo, porque él expresaba que varios de estos que formaban parte de la comisión no eran grato para él que formara y que tal vez el presidente de la República lo fuera a nombrar, pero no así el vicepresidente. Lo tiene ahora frente a la CENACES, es una parte de la Secretaría del Ministerio, de los ministerios de la extinción de dominio. Él es el jefe ahorita de esa secretaría. Entonces, porque es una persona inteligente con muchos doctorados, sabe mucho de leyes, pero él decía que de todos modos nombrar a la fiscal y que se cumplan los procedimientos adecuados de la ley a veces no se cumplen. Por ejemplo, yo les dejé en su trabajo de investigación que investiguen a cada uno de los órganos, inclusive les dije que hagan una encuesta que sea formulada respecto al Ministerio Público, a la Contraloría, al Procurador de los Derechos Humanos, en cuanto a la Corte, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, si cumplen con sus funciones asesoras como representantes del país, si de verdad el Ministerio Público cumple con su función de aplicar la ley y hacer la persecución penal, hacer preguntas que respondan, que ustedes mismos salgan de la duda. ¿Cómo tienen al Contralor si se presentan las auditorías, si las auditorías que se hacen en cada institución del Estado son transparentes, si no hay corrupción? Son preguntas que ustedes tienen que formular dentro de esa encuesta que les estoy colocando en el trabajo de investigación. Entonces, les hacía mención de la ley de comisiones de postulación, porque este año, en estos meses, solo de ese tema se va a hablar. Quienes ya saben ustedes quiénes la van a presidir, que ya el Congreso de la República los convoca para que empiecen a recibir expedientes, los califiquen y se los presenten al presidente, quien él es el que tiene la última palabra para poder nombrarlos. También hay algo trascendental dentro de la historia. ¿Por qué? Porque supuestamente el fiscal del Ministerio Público es, como dijeran vulgarmente, uña y mugre con el presidente. Es conocido del presidente, tiene que ser leal al presidente. Y por ejemplo, Telma Aldana fue nombrada por Otto Pérez Molina. Jamás Otto Pérez Molina se imaginó que Telma Aldana iba a iniciar una persecución penal en contra de él junto con la CICIG.
jamás pensó que le iba a dar una puñalada por la espalda porque él la escogió, él era amigo íntimo de ella, tenían muchas afinidades y que a la larga Telma ya tenía sus propósitos de ser candidata a presidente. Entonces, ¿qué le convenía a ella? Ganar puntos con la población, decir, miren, yo estoy a favor de ustedes, estoy aplicando la persecución penal, no le estoy haciendo favores al presidente para cambiarnos a nosotros como ciudadanos totalmente la imagen y poder, cuando ella fuera candidata, poder decir, esta merece ser presidente. ¿Qué pasa ahora con Consuelo Porras? Consuelo Porras es la fiscal general del Ministerio Público, es amiga íntima del presidente, pero ella sí está sabiendo jugar su función con quedar bien con el presidente. ¿Cómo? Hizo destituir a Francisco, el cual está ahorita en asilo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este señor Francisco, fiscal del Ministerio Público, estaba haciendo una investigación sobre las vacunas que estaba haciendo el presidente Yamatei. Tenía los contactos, tenía audios donde Miguelito, el íntimo del presidente, estaban negociando con Rusia sobre la vacuna, que Rusia se la iba a dar a $1 a Guatemala y entre ellos estaban negociando que tenía que ser a $10. ¿Para qué? Para que a ellos les quedara parte de ese dinero. Entonces Consuelo Porras se dio cuenta de la investigación que estaba haciendo este señor y vino, se lo comunicó al presidente. ¿Y qué hicieron? Destituirlo. ¿Qué hizo el presidente? Que renunciara a Miguelito a su puesto para que no se iniciara una persecución penal. Les cuento esto porque a veces nosotros no sabemos nada. Yo me doy cuenta en otros canales que dicen y hablan cosas de nuestro país que en los medios de comunicación aquí a veces no lo dicen por miedo de ir en contra de lo que diga el presidente. En Honduras, un canal televisivo estaba diciendo de que ahí el país centroamericano ya están vacunando a los niños de 5 y 11 años. Guatemala no. Estaba diciendo que me dio vergüenza decir que en Estados Unidos se están prohibiendo a los norteamericanos venir a Guatemala porque es un país inseguro y un país menos vacunado. ¿Y qué va a pasar con eso? Que nosotros vamos a bajar en las divisas del turismo, porque ya Estados Unidos les está prohibiendo a ellos venir a nuestro país por falta de inseguridad. Estaban diciendo de que Yamatei estaba interponiendo un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con respecto a las vacunas. Esto no lo dicen ningún medio, ni el 3, ni el 7, ni los canales de noticias. Yo lo estaba oyendo en un noticiero de un país centroamericano. Entonces da pena cómo está nuestro país, cómo es que a pesar de todo eso nosotros tenemos que hablar, decir y lo que está legalmente plasmado en las leyes, pero que entre comillas no se cumple. Funciones de la ley del Ministerio Público. Artículo 11. Les voy a leer algunas, yo coloqué algunas de las más importantes. Dice que el fiscal general de la República es el jefe del Ministerio Público en Guatemala. Se encarga de ejercer la acción penal pública, ya sea por sí mismo o bien mediante los órganos del Ministerio Público. Se encarga de convocar al Consejo del Ministerio Público cuando su asesoramiento sea fundamental con el objetivo que dicho órgano se encargue del efectivo cumplimiento de las atribuciones que la ley le asigna. Se encarga de la determinación de las políticas generales de la institución, además de los criterios para el debido ejercicio de la persecución penal en Guatemala. Debe de cumplir y velar por el cumplimiento de los deberes y objetivos de la institución.
debe encargarse de remitirle al organismo ejecutivo y al Congreso de la República el proyecto correspondiente relacionado al presupuesto anual de la institución y de las modificaciones que considere necesarios, de la manera y en el plazo determinado a través de las normas correspondientes. Llevar a cabo el nombramiento de los fiscales de distrito, de sección y de agentes fiscales a propuesta del Consejo del Ministerio Público y de conformidad a la carrera del Ministerio Público. Impartir todas aquellas instrucciones que sean de conveniencia al ejercicio y servicio de las funciones de carácter específico y general. Esas son las funciones del Ministerio Público, las cuales están en el artículo 11 de esa misma ley. ¿Qué es el Consejo del Ministerio Público? Es el órgano asesor colegiado del Ministerio Público y se encuentra encargado de proponer al fiscal general, lleva a cabo nombramientos, ratificaciones y modificaciones relacionadas a las instituciones generales específicas que dicte el fiscal general cuando las mismas han sido objetadas. El Consejo del Ministerio Público se encarga de acordar, a propuesta hecha por el fiscal general, la división del territorio de la nación para la debida determinación de la sede correspondiente a las fiscalías de distrito, así como también en el ámbito territorial que les sean asignado. También cuentan con la función asesora del fiscal general de la República cuando éste lo requiera. Integración del Consejo del Ministerio Público, artículo 17. ¿Cómo está integrado el Consejo del Ministerio Público? Se integra de la forma que a continuación se da a conocer. Fiscal General de la República, 3 fiscales que son electos en la Asamblea General de Fiscales, 3 miembros que son electos mediante el organismo legislativo, fiscales de distrito y fiscales de sección. Así está integrado el Consejo del Ministerio Público, quien dice que es el que es un órgano asesor del Colegio del Ministerio Público y se encuentra también encargado de proponer al fiscal general. O sea que entre ellos mismos también eligen a un candidato para ser propuesto para formar que sea el nuevo fiscal del Ministerio Público. Y si ustedes mismos se dan cuenta cómo está integrado, es como que está integrado como el Consejo de Ministros por el fiscal, 3 fiscales, o sea, vamos a ver las fiscalías que hay ahorita. Dentro de esos eligen 3 miembros electos, el Congreso también de los fiscales que hay dentro de las fiscalías, eligen a 3 y de los fiscales de distrito y fiscales de sección también. Ahorita los vamos a ver cuáles son estos. Licenciada, disculpe. Diga. Antes de que siga. En mi ley del Ministerio Público, el artículo 17 al 23 está derogado. Usted la acaba de comprar. Sí. Dice que también el... Y el 11 también está reformado, ¿verdad? El 11 está diferente también. Ajá. Bueno, entonces, yo como la tengo desde hace años, está derogado también. No, el 11 está modificado. Ah, vale. Ajá. Yo pensé que de repente usted había hecho un extracto de esto y dije yo... Yo también pensé eso. Dice lo mismo pues, pero ya con otras palabras, ¿verdad? Ajá, en las funciones. Sí, Ajá, o sea, sí. Las funciones que usted nos dijo son las mismas, solo que están diferentes aquí ya en la ley. Ajá, sí, yo las hice así para hacer un extracto, para no ponerse la literal cada una de esas. Ahora estas otras sí están, la del 17 sí está derogada. Es la integración dice totalmente, y no dice ni nada si hay algunas
¿Alguna reforma? Mire, por ahí dice el Consejo del Ministerio Público, derogado nombre y número de la sección 3 del título 2 por el artículo 9, decreto 18/2016. Dice el artículo 17, integración, derogado por el artículo 10 del decreto 18/2016. Entonces en ese decreto debe estar la integración, ¿va? Sí. ¿Qué decreto es, profe? 18/2016. Va. Entonces, hay que buscar este decreto, el decreto 18/2016, cómo está integrado nuevamente el Ministerio Público, porque como esta está del 94, entonces hubo una reforma de este decreto. Ya no es lo que dice el 17. Entonces, yo lo voy a buscar también y se los voy a subir si lo encuentro a la clase. Lo voy a agregar porque yo no. Hasta el 23 está derogado. ¿Sí? Del 17 al 23. Sí. Gracias por corregirme, profe. Ahora el 24. ¿Qué dice el 24? Fiscales de distrito. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice en su ley? Los fiscales de distrito serán los jefes del Ministerio Público en los departamentos o regiones que les fueran recomendados y los responsables del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva. Sí, está bien. Siga porque hay otro párrafo ahí abajo. No sé si solo ese tiene. ¿Ejercerán la acción penal pública? Sí, ejercerán la acción penal pública y las atribuciones que la ley otorga al Ministerio Público por sí mismos o por intermedio de los agentes fiscales y auxiliares fiscales que esta ley establece, salvo cuando el fiscal general de la República asuma directamente esa función o le encomiende a otro funcionario conjunta o separadamente. Ahí está. Estos fiscales de distrito son los que están en los departamentos, en cada uno de los departamentos, eso se llaman fiscales de distrito, pero también aquí en Jalapa hay estas fiscalías. Por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de Delitos de Carácter Administrativo, son fiscalías que están dentro y parte del Ministerio Público. El artículo 27. Léalo, profe. Fiscales de sección. Fiscales de sección. Los fiscales de sección serán los jefes del Ministerio Público en las diferentes secciones que les fueron encomendadas y los responsables del buen funcionamiento de la institución en los asuntos de su competencia. Tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna a la sección a su cargo. Actuarán por sí mismos o por intermedio de los agentes fiscales o auxiliares fiscales, salvo cuando el fiscal general de la República asuma directamente esa función o la encomienden a otro fiscal conjunto o separadamente. El artículo 30. Léalo. Ese sí aparece, ese está reformado también por el decreto. Pero ¿Qué decreto es? Siempre el 18/2016. ¿Qué dice ahí? Pero ese sí tiene un montón de incisos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 incisos. Pero se refiere a cada una de las fiscalías. Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos, Fiscalía de Delitos de narcoactividad, Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de Ejecución, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Crimen Organizado. Sí es. Sí. Son las fiscalías. Hay otros, hay más. Sí, son todas, yo hasta tenía nada son más. 22. 8. Sí, pues son 22. todas,
Hay un montón de fiscalías. Sí. Que tenía nada más era hasta la 8. Fiscalía de Ejecución. Fiscalía de la Mujer. Entonces agregaron más fiscalías. Ahí está. Es que esos están derogados, esos que usted está diciendo. Y pusieron ese otro montón. Es que está Fiscalía de Delitos Administrativos, Delitos Económicos, Fiscalía de Narcoactividad. Esos sí los tengo aquí. Fiscalía de Delitos de Carácter Administrativo. Contra el patrimonio cultural de la nación, Ajá. contra la propiedad intelectual, contra la vida y la integridad de las personas. Esas fueron las que agregaron. Fiscalía de Derechos Humanos, de lavado de dinero y otros activos, contra el delito de extorsión, contra la trata de personas, contra secuestros, asuntos internos, contra el delito de femicidio, de la niñez y adolescencia y liquidadora. Hay bastantes. Son bastantes. Yo estas fiscalías tengo, pero lo que voy a hacer es bajar ese decreto porque como yo tengo mi ley, solo pegar ese acuerdo. Entonces, lo bueno es de que ustedes ya tienen la ley con las reformas incluidas. Pero, por ejemplo, aquí en Jalapa, la que más conozco yo es la Fiscalía de la Mujer, la cual está aquí y cada una de estas fiscalías distritales o de sección tienen que tener incluida cada una de estas y de las que hicieron las reformas en el 2016. Son fiscalías. ¿Sí? Pero, es decir, que la Fiscalía de Distrito, esa es como la central en cada departamento, digamos. Así es. Solo que mire, pues, aquí va uno, por ejemplo, a Jalapa. Ahí está la Fiscalía Distrital. El problema es de que si yo llevo una denuncia de ser maltratada, me mandan para la Fiscalía de la Mujer. Pero siempre está en Jalapa. Ahí está en Jalapa. Ahora. Pero, ¿será que tienen una fiscalía de cada una de estas diferentes en Jalapa? Por eso yo le digo, yo en Jalapa no sé si tienen cada una de estas fiscalías, pero la que más conozco es la de la mujer. Y además, si me imagino que aquí en Jalapa está la distrital, pero se llega y como usted se va a dar cuenta que de narcoactividad no va a ser que se dé aquí en el área de Jalapa o en los... Un montón, no hay, dijo. No hay, pero por ejemplo en Guatemala sí están todas estas secciones incluidas, las que incluyeron del 2016, pero por ejemplo la Fiscalía de Menores o de la Niñez en cuanto a esto sí hay, de adolescencia y de la niñez sí hay en Jalapa, hay una fiscalía, o sea, me imagino que hay algunas fiscalías que están integradas con otras, ¿va? Así es. Porque yo no creo que el Ministerio Público tenga tanto personal. No, aquí en Jalapa no, pero sí están integradas, pero está la de la mujer y está la de la niñez y de la adolescencia. Yo le digo, porque por ejemplo esta señora, la jueza pero aquí sería jueza, juzgado de la niñez y de la adolescencia, no es fiscalía, pero hay un juzgado en Jalapa. Entonces, por eso me imagino que en departamentos que se puedan dar más este tipo de delitos, entonces incluyen la fiscalía dentro de la distrital, que tiene que haber un fiscal por cada uno. Por ejemplo, se le nombra de ambiente, de narcoactividad, de delitos constitucionales, no esté. La única que está distribuida y en otro lugar en Jalapa es la de la mujer, pero dentro del Ministerio Público se ha de haber un fiscal para cada uno de estos delitos que lo conlleve. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Los requisitos para ser fiscal de distrito aquí tendrían que estar, ¿verdad, Lick? ¿Qué dice a fiscales de... Así como estos de distrito. Deben ser otros los requisitos, ¿no? Aquí dice calidades, digo yo. Sí, pero están calidades, pero son agentes fiscales. Ya tengo yo en el 43.
Ah, bueno, sí, no. Calidad No, fíjese que 28. aquí calidades está en el 28 En el y también 28. está reformado. Para ser fiscal regional, fiscal de distrito, fiscal de distrito adjunto, fiscal de sección y fiscal de sección adjunto, se requiere poseer título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la profesión de abogado y notario por 5 años en su caso. La de juez de primera instancia en la rama penal o agente fiscal por 5 años. Está difícil también ser fiscal de distrito. Sí, yo tengo aquí también, no sé si ahí está lo mismo que usted dijo, pero que sea también mayor de 35 años. Esas son las... Ahora para ser agentes fiscales, no sé cómo tienen el 42. ¿Qué dice agentes fiscales? No, ese no tiene cambios. Dice, yo tengo, son los encargados de prestarle la debida asistencia a los fiscales de distrito y de sección y a su cargo tienen el ejercicio de la acción penal pública. Además, también ejercen la dirección de la investigación penal y formulan el requerimiento del sobreseimiento y la acusación. Lleva a cabo la clausura provisional y el archivo frente al órgano jurisdiccional correspondiente. Actúa en los debates ante los tribunales de sentencia correspondiente y promueve los recursos pertenecientes. Para ser fiscales, agentes fiscales, dice, se requiere ser mayor de 30 años, poseer el título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen, haber ejercido la profesión de abogado por 3 años, en su caso la de juez de primera instancia o auxiliar fiscal por el mismo periodo de tiempo. Y están los auxiliares fiscales en el artículo 45. Este sí tiene una reforma. Lick, solo una observación. Por ejemplo, ahí en la de calidades, usted mencionó de la edad, ¿verdad? Y acá Ajá. no menciona. Aquí Entonces, están diferentes. sí, Ajá. de plano la edad la tenían, como yo no tengo la reforma, de plano la quitaron porque lo más importante para ellos me imagino que solo es ser abogado y notario, ser guatemalteco. Lean lo que dice. Artículo 43. De fiscal se requiere poseer título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la profesión de abogado por 3 años o en su caso la de juez de primera instancia en el ramo penal, juez de paz en el ramo penal o auxiliar fiscal por 3 años. Sí, o sea, lo quitaron el de la edad porque a ellos lo que más les interesa no es tanto la edad, sino que sean abogados y notarios que tengan la experiencia. Entonces, lo reformaron por la edad, igual que en las calidades para hacer... Pero ni a auxiliar fiscal le llegamos todavía, Lick. También, ¿qué dice el auxiliar fiscal 45? Lo tengo yo, que este sí tengo la reforma. Léanlo. A ver, dice, para ser auxiliar fiscal se requiere ser guatemalteco y al menos haber cerrado pensum en la carrera de abogacía y notariado. Bien, auxiliar fiscal, sí. A ese sí ya podríamos optar casi. No, porque yo pensé que ya íbamos a llegar a un cargo más bajito. Todos tienen su ley del Ministerio Público. La mayoría sí, Lick. Ah, vale. Y la de la Contraloría General de Cuentas. También. La del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ese sí no, Lick. Esa no. Y esa tiene un montón de reformas. Ya llevamos 8 listaditos ya de otras que vamos a mandar a hacer. Sí, Lick, debería de mandarnos un listado de las que vamos a ocupar todavía, licenciada. Así hacemos otro pedido. Pues Ya ahorita. Decreto de comisión de postulación. Eso sí, miren, eso es opcional, pero sí me gustaría que la tuvieran porque igual el decreto 512, porque
Es parte de la Procuraduría. Yo ese sí lo tengo, licenciada. No sé por qué, pero sí lo tengo. Bueno, en notariado 2 o 3 que miren la jurisdicción voluntaria, lo van a ver. Yo creo que las leyes que más íbamos a ver, el código municipal también lo tienen. Sí. Sí, Va. Ahorita las que me interesa y también les agradezco y no por eso en ningún momento me sentiría mal que, por ejemplo, no busqué las reformas de la ley del Ministerio Público y qué bueno, porque se da cuenta entonces que ustedes están al día, que van al día con las reformas de la ley. Yo, como no litigo, no me doy cuenta de las reformas, al menos fue en el 2016 que se hicieron estas reformas, pero a ustedes ya las incluyen, las que hay. Yo voy a buscar el decreto para hacerles la reforma aquí a mi ley. Y entonces la de la Contraloría, también voy a buscar si hay alguna reforma que se le haya hecho, porque yo tengo la que he utilizado, y si ustedes tienen la nueva y hay reformas, entonces les encargo que igual como hicieron hoy, me digan si hay alguna reforma, porque a mí ahorita me va a servir, porque yo mañana busco el decreto y lo voy a adjuntar a mi ley. Entonces estaríamos con la Contraloría, la ley de la Contraloría, esa tampoco la tiene. esa sí. Va, sí, porque Bien. esa la vamos a ver el lunes. Del Procurador de los Derechos Humanos, no hay ley, sino que es fundamento en la Constitución, pero hay que buscar la Corte también su fundamento en la Constitución y la del Tribunal. Como les digo, esa sí está un poco, esta sí la tengo yo actualizadas con todas sus reformas y especialmente porque el otro año pues es año electoral, entonces hay que tenerla actualizada en esa situación y que el código municipal, que lo vamos a ver en cuanto a la administración municipal, permitan. Yo tengo una recopilación de leyes donde está la Ley General de Descentralización, que también me gustaría que la tuvieran, es el decreto 14-2002. Decreto 14-2002. Ajá, también la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002. Esa sí la tengo. Va. Consejos de... Porque vamos a ver parte de la descentralización. El reglamento también de ley de consejo. Ah, Ley general de descentralización, dice usted. Sí. Bien la tenemos. Va. Esas son otras de las que me interesa que tengan, por ejemplo. ¿Se ve ahí el color morado? Sí. Va. Estas yo las tengo de morado porque son leyes administrativas. La ley de comisión de postulación, ley de Contraloría General de Cuentas, el Código Tributario, la ley del organismo judicial. También, no sé, me interesaría que tuvieran la ley orgánica del presupuesto. Miren, la tengo de color morado. Y penal. Las tengo de amarillo. Está la ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte, lo cual no se da en Guatemala. La ley de protección para las personas de la tercera edad y su reglamento. La ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Ley reguladora del procedimiento de extradición. Ley para prevenir el financiamiento del terrorismo, ley de protección integral de la niñez, ley de áreas protegidas,
ley del organismo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada. Esas son todas las relacionadas a lo penal. Sí, les menciono unas, porque usted viene a ver mi instantería, hay un montón de color amarillo. Color negro, civil. Tengo la ley de civil y mercantil, derecho de autor, derecho del Registro Nacional de Información Catastral, ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, ley de garantías mobiliarias, ley de armas y municiones, ley de almacenes generales y depósitos, ley de protección al consumidor y usuario. Y que ahí hay otro montón. Pero yo, para estudiar la fase pública, así las ordené para que no me costara cuando estuviera examinándome y me hicieran alguna consulta, yo ya sabía cómo las tenía ordenadas en colores. Es bueno que a mí ahorita, por ejemplo, con lo del Ministerio Público, yo no voy a comprar otra ley. Lo que voy a hacer es pegar el decreto con sus reformas. Ustedes ya la traen incluidas y por ejemplo, al finalizar ustedes la carrera, cierran, y hay una reforma del Ministerio Público, entonces lo que se hace nada más solo es pegar el decreto en su misma ley, porque solo están reformando unos artículos, no nos decía a nosotros nuestro maestro que nos estaba capacitando para la fase pública, que solo era necesario hacer las anotaciones o bajar el decreto y pegarlo a la ley sin necesidad de comprar otra ley. Entonces, sería bueno que ustedes fueran formando ya su expediente de leyes, porque yo para la fase pública gasté más de 600 quetzales en comprar todas las leyes, no como que uno las vaya haciendo o teniéndolas ya identificadas, como les decía hoy en la Constitución, los artículos que leímos hoy, que ustedes los rotulen, por ejemplo, el título de color verde, lo más importante de color amarillo y los plazos con color anaranjado. Entonces, así ustedes ya van rotulando y manchando sus leyes, y el examinador lo primero cuando uno le dice me permite fundamentarlo y revisa su ley y mira que está tachada con colores verde, amarillo y anaranjado, quiere decir que leí la ley, y además de eso le hice anotaciones de referencia, como les dije, en los artículos que pusieran en el 251, el artículo 8 del Código Procesal Penal. Entonces, todo eso ven los que nos están examinando, que hemos leído, porque son un montón de leyes administrativas, civiles. Entonces, estas que estamos viendo, por ejemplo, hoy los artículos que les señalé, es importante pues que ustedes de una vez vayan señalando y subrayando sus leyes. También les quería pedir de favor que si tienen alguna duda del trabajo, por favor me escriban, me pregunten o me llamen, porque miren, patojos, yo soy de la idea que lo que más tienen que acumular es zona en las tareas, porque da chance para que ustedes se extiendan, para que uno les califique. El parcial es importante, pero si yo tengo una zona al final acumulada de 50 junto con los parciales, solo tengo que tener 11 puntos para ganar con 61. Y yo les digo, por favor, hagan las tareas. Yo sé que, por ejemplo, a Jefferson le cuesta mucho por su trabajo, pero yo sí les encargo que presenten sus tareas, porque la zona quiere mucho. Hay que ganarla. Y yo, la verdad, el semestre pasado, yo con un alumno tuve problemas que sí, él se quedó en mi clase y fuimos a la primera recuperación. Y en la primera recuperación ganó la clase. El problema es que ahorita se está trabajando por plataforma y, por ejemplo,
El 18 de enero me estaban llamando de control académico, el coordinador académico, que yo no había subido la zona de segunda recuperación del muchacho, que tenía que ir a Guatemala, que tenía que dar un montón de vueltas. Y yo les mandé y les expliqué que no era yo, porque la primera recuperación había ganado el alumno, que yo no tenía segunda recuperación porque él no había perdido, o sea, ya había ganado, que yo fui la última en ir a firmar los zonas de cuadro porque como él se había quedado en la primera, tenía que esperar la primera recuperación para poder yo ir a firmar. Entonces, vieran qué montón de vuelterío me hicieron dar y a la larga dijeron que era error de la plataforma. Entonces, la plataforma está tirando muchos errores y a la larga después pues es el culpable. Inclusive ni era mi clase, era de derecho mercantil y se confundieron de derechos humanos. Entonces, yo sí les suplico, son poquitos, traten de hacer sus trabajos. Si tienen dudas, con confianza, llámenme, pregúntenme y yo con toda confianza les explico cómo quiero el trabajo si no está entendido en la plataforma de Classroom. Licky, en el semestre que viene atrás de nosotros, ¿cuántos son? Mire, ahorita estaba haciendo la asistencia porque fíjese, profe, que no me está preguntando, pero, por ejemplo, a nosotros nos supervisan. Mire, yo le tomo captura a lo que di hoy y a sus clases. Yo ya estoy subiendo el material porque nos piden de enero. Mire, actividades del mes de enero. Pongo asistencias, todas las diapositivas, las capturas de clases, los enlaces de YouTube. Y por ejemplo, ahorita los que me han salido del otro semestre son 13 que han estado en mi clase. No sé si hay, anoche se conectó Noelia, yo que son 14, pero ahorita 13 es el total que tengo que están activos. No sé porque se fueron varios, se fue Wilson, se fue Cristian, se fue Alexis de ese grupo. Los que más están, Mari, Axel, son 14 porque a Axel lo tengo aquí junto con Mari. ¿Ve? Voy a corregir esto. Por el momento 14 hay, profe. Pero yo le digo en los que vienen más atrás. ¿No? Los otros, de ellos sí eran como 20, creo yo, los que estaban. Los más poquitos y los que hay menos son con ustedes, pero bien y peor ahorita que se nos fue la Mari también. Entonces, miren, todo esto nosotros lo tenemos que presentar porque es lo primero que pide la Contraloría General de Cuentas. Que nosotros para pagar nuestro salario tengamos evidencias que sí estamos dando las clases. Y aunque solo se conecte uno, pero yo tengo que dar la clase, grabarla, subirla a Classroom, subirla a YouTube y luego presentar todo esto y mandarlo al correo electrónico de la universidad. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos miramos el lunes. Y feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas Feliz noches.